Buenos días. Presentamos Desayunos de Radio Universidad, el programa que analiza la realidad política, económica, social y cultural del país. Durante la siguiente hora, el más experimentado grupo de analistas y sus invitados repasan los más importantes acontecimientos de Costa Rica y el mundo. Opinión inteligente, bien informada, de profundidad. Desayunos de Radio Universidad, 25 años. Ahora con usted, Gustavo Araya Martínez y Argentina Artavia Medrano. Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en un programa más de Desayunos de Radio Universidad de Costa Rica. Hoy estamos miércoles 22 ya de julio de 2026, prácticamente a una semana más de que se nos acabe el mes y ya pasamos la mitad del año, así que vamos como siempre soplados y sopladas hacia fin de año, gracias a Dios, con trabajo y con salud. Así que muchísimas gracias, como siempre les decimos, por sacar un ratito de su día y acompañarnos acá para una conversación acerca de un tema que es absolutamente relevante. Yo diría que siempre es relevante y que convoca no solamente acción privada, acción pública, políticas públicas, legislación, sino muchísimos otros temas, pero que nos parece que fuera de la agenda cotidiana a la que nos tiene acostumbrado el sector político actual, la clase política que está, como diría Poulanzas, la que está reinante y la que está gobernante. Aparte de eso, porque todos los días hay algo nuevo, hay un pleito nuevo, hay un escándalo nuevo, hay alguna tensión nueva en la parte política. Quisiéramos hablar de un tema que nos convoca a lo más profundo de nuestra propia sobrevivencia. Así que ahorita empezamos con él. Buenos días, Argentina. Muchísimas gracias, como siempre. Un gusto, un placer estar acá con vos y que ya estés más restablecida de salud, como siempre. Muchas gracias. Sí, estos cambios de clima, ¿verdad? Que a veces nos afectan, sobre todo nos afectan en la voz. Sí. Bueno, me vacuné hace unos días y bueno, la semana pasada no les pude acompañar justamente porque la reacción de la vacuna fue un poquillo complicada, pero bueno, ya restablecida, sobre todo como les digo, la voz. Tuvimos la oportunidad el viernes pasado de celebrar el 25 aniversario de este espacio que nos ha dado tantas satisfacciones, que nos ha permitido conocer tanta gente y que nos permite colocar temas como este que suelen quedarse fuera del debate público. Y es extraño porque, bueno, siempre nos han dicho desde la escuela que hay, ¿verdad? De que somos además muy pequeños, muy pequeñas, que hay un recurso que es fundamental para la vida humana y para toda la vida en general, ¿verdad? Y para las principales actividades económicas, sociales. O sea, y es difícil comprender por qué no ocupa el centro de muchos de estos debates. Ya tendremos oportunidad de conversar en este programa sobre este tema, pero quisiera aprovechar para agradecer, como siempre, a nuestros compañeros que están ahí pendientes de cada uno de los detalles técnicos, de los aspectos técnicos que hacen que este programa no solamente haya podido cumplir 25 años, y vamos por 25 más, o los que sean, para poder llegar hasta ustedes con los temas que son de interés, y que siempre están desde muy buena mañana ahí, pendientes de apoyarnos. José Andrés Corrales, Sebastián Torres, que están en cabina ayudándonos, pero también Adrián Brenes, Fabiola Cordero, doña Katy Prado y el director de la radio también, don Carlos Matuti. Así es que a ellos y a ella agradecerles este espacio que siguen fortaleciendo, que siguen apoyando para que podamos realizar estos programas, y también a nuestros compañeros de Canal 15 UCR que hacen posible que este programa llegue hasta ustedes por otra de las plataformas de comunicación de nuestra universidad.
Esa celebración de aniversario de 25 años el viernes pasado nos hacía recordar precisamente eso, un programa que está hecho por personas, con la colaboración y apoyo de personas, que son personas de muy distintos sectores y de muy distintos lugares que nos llaman, que nos escriben, que además de eso también nos encontramos en la calle, en alguna actividad o en algún pasillo, señalábamos algunos de ellos y justamente el domingo pasado estaba haciendo unas compras y me topé con una persona que nos dice, yo les oigo mucho, les oigo siempre y los oigo por radio. Además, y si pongo el radio, nadie me puede interrumpir, así que quiero enviarle un cordial saludo a doña María Eugenia Muñoz. Ella expresó palabras muy generosas con el trabajo que hacemos acá, no solo Gustavo y yo, sino también durante el resto de la semana. Dice que ya no solamente es fiel oyente de nuestro programa, sino que además es su compañía a esas horas para estar haciendo, ya empezando desde temprano con sus labores. Así es que, doña María Eugenia, un saludo muy afectuoso y nuestro agradecimiento por acompañarnos todas las mañanas, todas las semanas. Empecemos, Gustavo, porque Sí, este tema se las trae. así es. Y el tema lo hemos bautizado como salud del agua, porque es un tema que tiene que ver con eso en lo sustantivo, pero que en realidad tiene que ver con agua y cómo la protegemos, cómo preservamos ese recurso que, como decía Argentina, antes nos decía que era un recurso renovable y sabemos que no necesariamente eso ha sido cierto. Y está cada vez más en riesgo y tenemos problemas serios, no solamente por el tema de abastecimiento, sino también por el tema de la calidad. Y qué mejor que hablar con quien es experto en el tema. Nos acompaña hoy el doctor Gustavo García Sáenz García, perdón, que tiene vastísima experiencia y que además es una persona que además de varios años, más de 25 años de ejercicio de la profesión como farmacéutico, graduado de la Universidad de Costa Rica, además tiene formación en gerencia de proyectos del Instituto Tecnológico de Costa Rica, además tiene una maestría en gerencia de proyectos, además ha estado en el tema del sector de ventas, ha estado en visita médica, yo creo que ha pasado por todos los sectores que puede tener el ámbito farmacéutico nacional e internacional, así que es una persona altísimamente competente, alguien que ha estado también en la junta directiva del Colegio de Farmacéuticos, alguien que ha estado también, digamos que de varios lados del mostrador, para ponerlo en esos términos, ¿verdad? Tanto de servicio al cliente como usuario de servicios. Pero Gustavo también es una persona altamente inquieta, tengo el honor de conocerlo también a nivel personal y es una persona que no se queda quedita, que además sus preocupaciones le pasan por el cuerpo, realmente las hace suyas y en este tema no es la excepción. Así que muchísimas gracias, Gustavo, por estar con nosotros acá y con nosotras para hablar de este importantísimo tema. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días y en principio sumarme a las palabras que decía doña Argentina en el sentido de la conmemoración, celebración de los 25 años del programa. Me sumo a esa felicitación y se la hago expresa a ustedes y a todos los que de alguna forma hacemos parte de desayunos en uno o en otro día. Yo personalmente los escucho mucho a ustedes, pero también a don Constantino los viernes haciendo su revisión de prensa, que ya no suena todas las hojas del periódico, pero siempre es importante, ¿verdad? Estar al tanto de todos los temas. Y bueno, yo encantado de estar aquí con ustedes en el Alma Mater, recordando muchos y muy buenos pasajes universitarios y formativos y que efectivamente pues sembraron en mí muchísima inquietud por hacer parte de llevar salud a las personas, sea cual sea la forma y sea cual sea el mecanismo, no solamente a través de los medicamentos per se, sino que en este momento y en años atrás, pues lo hacía a través de la representación de ventas de algunas casas farmacéuticas, pero en este caso desde hace ya más de 15 años,
con mucha preocupación sobre el descarte adecuado de medicamentos y sus residuos y el impacto que tiene eso en el medio ambiente. Así que pues yo encantado, muchísimas gracias de nuevo y entrémosle al tema, como dicen. Así es. Gustavo, tal vez como para encuadrar el tema, como nos preocupa, digamos, un poquito para poner a las personas que no sabemos tanto de este asunto, ¿cuáles dirías que son, digamos, cuál es el acercamiento que hay que hacer hoy al tema del agua? ¿Desde dónde lo estás haciendo? ¿Desde dónde es esa mirada que resulta, digamos, por lo menos, yo diría que preocupante, pero para no ponerle el adjetivo todavía, digamos, o de preocupación, sino cómo entender el problema del agua, porque no solamente es un asunto de abastecimiento, como decíamos, no solamente es un asunto de infraestructura para la distribución del agua, no solamente es lo que está pasando en las comunidades en nuestro país, que muchas de ellas están sin agua y que no ha pasado nada, ¿verdad? Desde hace años, pareciera como que de repente el tema de ahí ya no es problema, pese a la falta del agua, pero que necesita esa mirada de acercamiento ya a la composición misma, a la calidad del agua que estamos teniendo, no solamente para consumo humano, el agua con la que estamos relacionadas y relacionados en ríos, en mares y demás. Sí. Sí, claro. Yo creo que, bueno, el tema del agua es importantísimo, es vital, literalmente para todos nosotros, ¿verdad? Y que si bien es cierto, hay muchas aristas que hay que analizar en relación a la garantía de la provisión, pero más que eso, a la garantía de la calidad del agua que nos llega. Hay que tener en cuenta que en el caso específico de la contaminación de las aguas, hay que ver algunas aristas de la actividad humana y que pareciera que cuando uno las empieza a analizar, claramente se sorprende porque son tan cotidianas como puede ser la aplicación de sustancias agroquímicas para fortalecer los cultivos, por ejemplo, o pensar en cómo se gestionan las excreciones humanas, que también pareciera ser tremendamente cotidiano. Es muy importante entender que efectivamente la calidad del agua, de las aguas residuales, es decir, las aguas que nosotros utilizamos día a día, están teniendo una afectación por la presencia de una gran cantidad de contaminantes, no solamente por accidente, como sucedió hace algunos años con el ejemplo del clorotalonil, sino también las actividades humanas contaminan el agua y efectivamente la Ley de Gestión Integral de Residuos, publicada en el año 2010, en alguna medida vino a establecer una responsabilidad para que toda actividad industrial tuviera que tener una planta de tratamiento de aguas. Pero aquí hay que hacer una aclaración muy importante, y es que esas plantas de tratamiento de aguas lo que hacen es implementar la primera fase de una tecnología de purificación de las aguas, es decir, elimina las sustancias orgánicas únicamente, ¿ok? Entonces, si nosotros, y voy a poner el ejemplo de una sola vez, yo tomo medicamentos todos los días y la cantidad de gente que nos escucha posiblemente tomará muchos medicamentos todos los días. Cuando nosotros vamos al baño a hacer nuestras excreciones por orina o por heces, ahí en esas excretas van sustancias activas o inactivas de los medicamentos que nosotros tomamos. Entonces, si nosotros pensamos en el camino de esas excreciones, pues obviamente claro, tenemos que pensar que ahí hay sustancias que van a ir en el camino de esas aguas residuales, que van directamente a ríos, por supuesto al mar, y en consecuencia, la presencia de estas sustancias afecta la vida, la integridad fisiológica, de conducta, bioquímica, etcétera, etcétera, de todos los seres vivos que están en ese camino de desagüe, ¿verdad? Entonces, como para poner en contexto, eso es lo que nos preocupa. Obviamente, todas las personas que utilizamos medicamentos, si descartamos esos medicamentos a la basura, ya no se van esos residuos por las aguas, aunque en algún momento llegarán a las aguas por el pésimo manejo de los residuos que hacemos en nuestro país, y en consecuencia
seguirán o aumentarán el impacto de presencia de contaminantes en las aguas y en los suelos, en este caso, ¿verdad? Entonces, así como contexto, creo que ya tenemos un panorama muy general de por qué nos preocupa la presencia de principios activos farmacéuticos en las aguas. Y lo último que quiero decir es que esa agua en algún momento se nos devuelve, ¿verdad? Porque esas aguas, las aguas superficiales pasarán a ser aguas profundas, de donde se extrae el agua potable para que se purifique, pero nunca, y a nivel mundial esto es así, tal vez habrá menos de un 1% de los países que lo hacen, se depuran las aguas llamadas potables de presencia de trazas de medicamentos que ya están totalmente detectadas desde hace muchísimos años en el agua potable inclusive. Don Gustavo, precisamente eso era lo que le íbamos a consultar, porque, bueno, cada vez es más frecuente que algunos sectores desprecien criterios técnicos, que desprecien además no la opinión, sino la valoración, el estudio que se hace científico, el de seguimiento de este tipo de acciones y además de este tipo de situaciones que tienen un impacto real en la gente. ¿Hay estudios que nos puedan dar, digamos, no una idea, sino datos certeros, fiables, científicos, para poder no solamente valorar, sino cuantificar el impacto que tiene el desecho de ese tipo de medicamentos o de productos, de materiales, cuál es el impacto que pueda tener? Yo sé que son muchas preguntas juntas, pero le decía, es parte de saber que hay un fundamento técnico, científico detrás de este señalamiento, ¿verdad? Que no es simplemente porque don Gustavo Sáenz nos está diciendo hoy hay que tener cuidado con lo que echamos en el basurero o en el inodoro, digamos, sino que tenemos algo que respalda esta llamada de atención. ¿Cuáles son esos estudios y si nos puede decir cuáles son esos datos más relevantes sobre el tema? Claro, por favor. Claro, la cantidad de evidencia es abundantísima y contundente, no solamente a nivel internacional, sino a nivel nacional. Desde hace prácticamente unos 10 años, un poquito más, la efervescencia por realizar estudios nacionales, tanto de la Universidad Nacional, de la Universidad de Costa Rica, como del Instituto Tecnológico, ha generado una buena cantidad de investigaciones que demuestran contundentemente que las aguas de nuestros ríos, particularmente los estudios se han hecho por racional lógico, en los ríos María Aguilar, en el río Torres, que son los que recogen las aguas residuales, principalmente del área metropolitana, han demostrado que la presencia de principios activos farmacéuticos es totalmente corroborable y constante a lo largo del año, a pesar de que la influencia de la dilución en la estación lluviosa disminuye la concentración, pero no la elimina, porque claramente la persistencia de la contaminación es constante. Eso, por ese lado, entonces, es evidente totalmente que existe. Ahora, a nivel mundial, Costa Rica participó en el estudio más grande y más importante en el año 2022 que fue publicado, que se llamó Contaminación de los ríos a nivel mundial. Y Costa Rica participó con el envío de muestras y lamentablemente, tengo que decirlo, quedamos dentro de los 10, dentro del percentil 90 de los 10 países con mayor contaminación de concentración de principios activos farmacéuticos acumulada en los ríos, en las muestras tomadas. Entonces, venir a discutir en este momento que si sí o que si no, pues no tiene ningún sentido. La evidencia es contundente y peor aún, recientemente, en marzo, me parece, de este año, la Universidad de Costa Rica, en el Centro de Investigación de Contaminación Ambiental, en el SICA, generó una serie de investigaciones o de publicaciones que demostraban uno de los impactos más importantes de los contaminantes de principios activos farmacéuticos en el agua,
que es la generación de resistencia antimicrobiana. Y esto quiere decir que la presencia de sustancias antimicrobianas, como lo pueden ser antibióticos o antivirales, etcétera, en las aguas de los ríos, hace que esa interacción lógica en el ambiente de microorganismos con las sustancias activas de medicamentos facilita que los microorganismos desarrollen mecanismos de resistencia entonces a los antibióticos. Entonces, cuando los antibióticos se necesitan aplicársele a una persona que está enferma porque se detectó que hay una bacteria particular, resulta que esa bacteria es una superbacteria que es multiresistente y entonces los profesionales de la salud nos quedamos sin herramientas para tratar a los pacientes porque por más que se les pongan medicamentos, las bacterias o los microorganismos son resistentes a estos medicamentos. Esto es una emergencia mundial, así determinado por la Organización Mundial de la Salud hace años. Entonces, ese fenómeno de incidencia directa de la contaminación sobre la salud pública, pues es una de las grandes preocupaciones que tenemos que atender y que no podemos, digamos, hacerla de los monitos, no oigo, no veo y no hablo, porque realmente sería, ¿verdad?, generar una ignorancia consciente que no tiene ningún sentido. Claro, Gustavo, esto, digamos, el problema se agrava, digamos, por acumulación, lo que estabas diciendo, digamos, en términos técnicos es un asunto de un mal descarte en primera instancia, en segunda instancia es un asunto de acumulación temporal, ¿verdad? O sea, tanto más lo dejemos ahí que el problema persista, tanto más contaminación se va a realizar. Pero también esto colabora no solamente seres humanos, sino también todo lo que se hace en el sector, digamos, agroquímico, todo lo que se hace en el sector animal, también, digamos, las granjas, ¿verdad? Y todo, igual, medicamentos que se le pongan al ganado, a las gallinas, a todo eso igual va a dar a las aguas. Y las fábricas. Perdón, las fábricas, las que producen, ¿verdad? El producto, artículos de limpieza, no sé, ahorita estoy pensando en tanta cosa que yo digo, claro. ¿Qué agua estamos tomando? Bueno, esa es parte de la preocupación. Gustavo, quería preguntarte precisamente por eso, ¿hasta dónde llega la acción de lo que ya se puede ir haciendo o lo que ya se hace, digamos, ¿verdad? Habrá quien ya, digamos, toma alguna medida y eso se está haciendo, y hasta dónde no llega, dónde es que tenemos la puerta abierta y dónde es que necesitamos cerrar, más o menos es por ahí. Sí, precisamente en paralelo a la publicación de la Ley de Gestión Integral de Residuos en el año 2010, se publica un reglamento que se llama Reglamento para la Disposición Final de Medicamentos No Utilizables y Sustancias Relacionadas de Control de Calidad y otras cosas. Entonces, el reglamento establece muy bien la obligatoriedad para que todos los establecimientos farmacéuticos, llamemos laboratorios fabricantes, distribuidoras de medicamentos y farmacias, deban de incorporar un protocolo para gestionar adecuadamente los residuos de los medicamentos no utilizables. Y según la definición de medicamento no utilizable, son aquellos vencidos o en desuso que lo que pasa es que ese reglamento no define más allá. Son medicamentos vencidos o en desuso, ¿verdad? Los que se llaman medicamentos no utilizables, pero el reglamento no especifica, y ahí es a donde queda la puerta abierta, el reglamento no especifica qué tienen que hacer los usuarios finales con los residuos de medicamentos que tenemos todos en nuestras casas. Entonces, muy bien, el reglamento ordena, digámoslo así, y establece un orden, una estructura para que los establecimientos farmacéuticos dispongan adecuadamente los residuos de su actividad, es decir, los medicamentos que están en los estantes. Pero aquellos que vendieron y todo el residuo post-consumo que se genera de la comercialización de productos de salud, en este caso medicamentos, no está cubierta por ninguna regulación. Entonces, el gran problema es ese, porque
el reglamento vino a acomodar la actividad de los establecimientos, pero y lo que hacemos todos los consumidores, ¿verdad? Entonces, cuando yo abordo el tema a nivel de capacitaciones o a nivel académico en las universidades, siempre la pregunta que surge y con la que inicio es, cuéntenme qué hemos hecho, qué han hecho ustedes con los medicamentos que se han encontrado vencidos en sus casas o los empaques vacíos de los medicamentos que ya se tomaron para descartarlos. La pregunta, la respuesta es una, de ahí los tiramos a la basura. ¿Por qué? Porque no hay una alternativa para descartar adecuadamente ese tipo de residuos que, a pesar de que sí está regulado para los establecimientos, para el público general no, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí hay un bache importante, y el otro bache muy importante, volviéndonos al primer comentario que hacía del origen, es cómo hacemos tratar adecuadamente las aguas, ¿verdad? Para eliminar las sustancias activas de los principios de que están ahí. Hay tecnología muy cara, es tecnología de última generación, pero que sí se está implementando incluso a nivel masivo en otros países, ¿verdad? Entonces, esos somos las dos para poder abordar adecuadamente. Justamente eso es lo que le iba a preguntar, porque, bueno, hay un reglamento que le dice a las compañías farmacéuticas o que elaboran productos de limpieza o cosméticos y tal, que tienen que desechar, digamos, de cierta manera, que hay un protocolo para el desecho de estos residuos o estos materiales. Pero bueno, la pregunta es que yo le iba a decir, bueno, ¿y qué pasa con las personas que dicen, este ya está vencido? Tal vez no lo echan en el basurero, pero sí lo echan en la taza del inodoro. Igual va por ahí. Entonces la pregunta es, si estos sistemas convencionales del tratamiento que tenemos en el país de agua potable y de aguas residuales están preparadas o no para eliminar este tipo de contaminantes, porque decimos, bueno, si con costos lo hacen algunas compañías farmacéuticas o cosmetiqueras o como se llame, y la gente evidentemente no tenemos esos protocolos en nuestras casas o en nuestros lugares de trabajo, todo se va al mismo lugar, ¿verdad? Todos se van por los mismos sistemas de tratamiento. Claro. ¿Están preparados nuestros sistemas para hacer, para poder hacer ese tratamiento? ¿Hay alguna discusión o algún proyecto para lograr también esa transformación? Y si hay, son dos preguntas en una, y si hay además alguna buena práctica de la que usted ha mencionado, pero quiero que profundice ahorita en esta pregunta, de esas buenas prácticas que esos pocos países en el mundo están haciendo que nosotros podamos implementar acá. Sí, claro, sí hay muchas alternativas. En principio, tengo que decir que la plan de tratamiento de aguas que conocemos se exige a toda industria y a cualquier organización que implementen en el proceso constructivo y de aprobación de permisos de construcción, plantas de tratamiento de agua que incorporan una metodología básica, de nuevo, como decía, para abordar el tema de los residuos orgánicos. Es decir, esas plantas lo que es eliminar sustancias orgánicas y favorecer el que se oye entrecortada tu voz, perdón, Gustavo. Sí, gracias. Voy a ver si puedo ajustar esto. Vamos a ver si cambio aquí. Vamos a ver si ahorita me oyen mejor. Ahí se oye mejor, sí. Ok, perfecto. Entonces, estaba mencionando que las plantas de tratamiento de aguas que tenemos y que se obliga a toda industria a implementar son plantas de tratamiento de aguas que abordan una metodología básica. Las plantas de tratamiento de aguas tienen prácticamente 4 escalas de tratamiento. La que tenemos es la primera, y no es casualidad, no es que sean insuficientes, es que eso es lo que se plantea a nivel internacional para el abordaje de los residuos, digamos, normales de cualquier actividad de la vida humana, ¿verdad? Ahora, hay niveles de niveles, porque dependiendo del tipo de residuos que queramos depurar del agua, se necesita utilizar una metodología diferente.
Entonces, por ejemplo, si tenemos alguna buena práctica implementada en el país, yo conozco de un par de proyectos piloto que se están realizando en la Caja Costarricense de Seguro Social, en el Hospital de Heredia y me parece que en el Hospital de Alajuela también, a donde hay metodologías más elaboradas para eliminar los principios activos farmacéuticos de las aguas que salen del hospital, para que entonces esa agua que va a ir a dar al río, ¿verdad?, ya salga con menor cantidad de principios activos farmacéuticos y que se queden retenidas en ese proceso, ¿verdad? Moderno y tecnológicamente avanzado. Ujú. Extender esa metodología a nivel municipal, si se quiere, pues requeriría de una inversión inmensamente grande, que no digo que sea imposible, pero que sí se necesita de muchísima voluntad política para lograrlo. Y lamentablemente, para poder lograr una voluntad política se necesita sensibilización y conciencia de la problemática, que apenas estamos en este momento, en estos años, digamos. Nosotros personalmente tenemos alrededor de 15 años desde que conocimos el reglamento que les digo del 2010, de estar trabajando el tema. Y si bien es cierto, creemos que hemos elevado el tema a la discusión nacional, todavía falta muchísimo por hacer, porque hay organizaciones que ni siquiera toman este tema en cuenta. Claro. Ok. El problema, digamos, es para quien lo ve desde fuera, digamos, es complejo, porque como decís, requiere o pareciera requerir una altísima inversión, por un lado, ¿verdad? Si se quiere hacer bien, por lo menos en términos hospitalarios, no hay otra forma, es una contaminación, si se quiere, masiva. Y esto hablando lo decías, en un hospital público, ¿verdad? Necesitamos también, digamos, la forma en que se adhieran a esto, todo lo que tiene que ver con medicina privada. Decías que hay un vacío en términos de la acción, digamos, de la ciudadanía, ¿verdad? La población en general no está cubierta, digamos, por formas mediante las cuales sus acciones puedan prever o puedan de alguna manera atender también la contaminación del agua, por lo menos en lo que a fármacos se refiere. Y pareciera entonces que ahí se necesita algo más. Esto no es no es de voluntarismo, ¿verdad? No es como en las playas que uno podría decir, bueno, se organizan 20 personas todas las veces, una vez al mes, y van y recogen las playas botellas no, es que estos son fármacos y no hay forma, están diluidos en el agua, ¿verdad? Y ya nos hablabas de los estudios que se hacen, en donde me has contado, hay varios, ¿verdad? Muchos estudios, ya hay evidencia suficiente como para saber que esto está afectando no solamente la vida humana, sino también la vida marina. ¿Verdad? Y finalmente podría incluso, obviamente, cuando esto se revierta o sea, esto es un ciclo, ¿verdad? Cuando se revierta esto para, qué sé yo, riego y demás, otra vez volvemos al problema, no es un asunto como que, como decías, como el meme de los monitos, ¿verdad? Que me tapo los ojos, me tapo los oídos o me tapo la boca, no es tan sencillo. ¿Qué falta o qué se puede hacer legislación por esa vía? ¿Hay legislación por esa vía que pueda de alguna manera por lo menos mitigar el impacto de esta situación? Sí, y aprovecho tu pregunta, Gustavo, para responder a doña Argentina, que me había hecho un par de preguntas adicionales anteriormente, pero las ligo porque están totalmente relacionadas. En relación a qué se puede hacer, efectivamente, esto no va a cambiar si no se establece, si no se exige esa responsabilidad que ya está plasmada en la Ley de Gestión Integral de Residuos, pero que no tiene alcance a los medicamentos, ¿ok? Parece mentira, pero si nos vamos al artículo 26 de la Ley de Gestión Integral de Residuos, habla de productos prioritarios, y ahí hay 5 nada más. Entonces quiere decir
que ese artículo 26 lo que dice es que para esos 5 productos se exige la responsabilidad extendida del productor, ¿ok? Entonces, a pesar de que también hay un reglamento de producto de manejo especial que a esos productos les alcanza el cumplimiento de la responsabilidad extendida del fabricante, los medicamentos no están en ninguno de los dos porque los medicamentos tienen una regulación propia, se consideran residuos peligrosos, pero no residuos de manejo especial. Parece contradictorio, pero así es. Entonces, hay un vacío normativo de caracterización. Y también tengo que decir otra cosa porque en los últimos 6 años o tal vez más, hemos tenido reuniones con los ministros de salud y con en su momento el encargado de salud ambiental del Ministerio de Salud, haciéndole ver esto que acabo de mencionar, de que los medicamentos no están siendo considerados para ejercer la responsabilidad extendida del fabricante, y si logramos que esto sea así, entonces podemos hacer un paso adelante para que los fabricantes asuman esa responsabilidad extendida. ¿Qué es el concepto de responsabilidad extendida? Quiere decir que si yo fabrico lapiceros, yo debo de asumir una responsabilidad para que los residuos de los lapiceros que se generan en el postconsumo, es decir, el lapicero que ya no tiene tinta y si no es recargable, pues lo que genera es un residuo que lo tengo que descartar. Yo como fabricante tengo que ofrecer alguna alternativa para que esos residuos no queden en el medio ambiente. Entonces, trasladándonos al tema de los medicamentos, ninguna empresa farmacéutica o ningún importador está haciendo algo para evitar que los residuos postconsumo queden en el medio ambiente. Y como bien decía Gustavo anteriormente, en todos estos años, pues hemos hablado con muchísima industria y ellos dicen, sí, es algo muy importante, pero en otras palabras, si no es obligatorio, no lo vamos a hacer. Claro. Entonces ahí es a donde inevitablemente nos lleva a la calle sin salida, de que hay que establecer una regulación. Y esa regulación ya se ha trabajado. Nosotros estuvimos colaborando técnicamente en el asunto y desde el año 2024 se propuso como un proyecto de ley que está en discusión en la Comisión de Ambiente, y con muchas probabilidades, según entendemos, de que sea aprobado, para que efectivamente entonces los medicamentos, además de que ya están caracterizados como residuos peligrosos, sean metidos y conceptualizados como productos de manejo especial, y por tanto se les exige el cumplimiento de la responsabilidad extendida. ¿Ok? Entonces, sí hay una alternativa que está en este momento en discusión. Y aprovecho para responderle la otra pregunta a doña Argentina, en el sentido de que si habían buenas prácticas, y claro que hay buenas prácticas. En todo el continente europeo hay diferentes modalidades en donde se aborda, por ejemplo, el tema de la recolección de residuos de medicamentos. Y eso es una obligación, prácticamente participan voluntaria u obligatoriamente todas las farmacias, lo cual es lógico pensar en que sean las farmacias las que tengan que brindar un servicio de ese tipo, pero también hay proyectos propios de cadenas de farmacias o de municipalidades, etcétera, etcétera. La OCDE establece precisamente una guía, digámoslo así, de sugerencia para la gestión de los residuos de medicamentos de origen doméstico, en donde advierte que un aspecto importantísimo para que eso se resuelva es la participación de la industria farmacéutica a través del cumplimiento de la responsabilidad extendida, que los programas postconsumo de medicamentos son una forma muy adecuada y que se debe de adaptar el programa a la realidad nacional. En eso Costa Rica ya está adelante, porque hace casi 10 años existe un programa que brinda, y que dicho sea de paso, la Universidad de Costa Rica tiene alrededor de 14 contenedores en todas las sedes y recintos en todo el país, en donde se pueden descartar los medicamentos, y hay más de 150 en todo el país de ese tipo de contenedores o basureros especializados para recoger este tipo de residuos.
Entonces sí hay buena práctica que lo único que nos falta es hacerla obligatoria, porque realmente se ha demostrado casi después de 10 años que voluntariamente no se genera o no se ha generado un impacto significativo. Don Gustavo, en el programa nos gusta siempre hablar de responsabilidades compartidas, ¿verdad? Porque sabemos que a veces las leyes, o por lo menos las propuestas de modificar leyes o de incorporar nuevas, no llegan tan rápido para atender sobre todo problemáticas relevantes, pero poco discutidas, ¿verdad? Como podríamos hablar de este tema que tenemos el día de hoy. Y me voy a permitir leer dos comentarios que vienen justamente con esta consulta que le voy a hacer a continuación. Sone Fernández, me imagino, dice, hace falta comunicar insistentemente cómo disponer de residuos nocivos, incluyendo fertilizantes, medicinas y químicos en general. Hay una enorme ignorancia, por ejemplo, si se tienen envases con agroquímicos vencidos, caseros, dónde llevarlos, etcétera. Y don Eduardo Chavarría Marín, un saludo a ambos. En mi hogar recolectamos los medicamentos vencidos y sobre todo los empaques de medicamentos ya utilizados en el punto seguro del Colegio de Farmacéuticos. La consulta que le iba a hacer era sobre eso, o sea, sabemos que se está trabajando, bueno, que hay leyes, reglamentos, que hay propuestas para modificar algunos de los marcos jurídicos que tenemos, pero ¿qué podemos hacer las personas, verdad? ¿Qué podemos hacer desde nuestra práctica cotidiana, primero para entender que lo que hacemos afecta a otras personas también y finalmente se nos devuelve y nos afecta cuando esa agua se regresa? Pero para no esperar, digamos, el que únicamente sean farmacéuticas o los hospitales o demás quienes hagan cosas por obligación o por convencimiento, sino también qué parte de eso podemos asumir una responsabilidad y contribuir a disminuir, aunque sea un poco, esa afectación a un bien tan vital como es el agua. Sí, claro, bueno, don Eduardo lo decía muy bien en el sentido de que ya ellos incorporan a su dinámica familiar la recolección de los residuos, de los empaques vacíos o medicamentos vencidos que se encuentren y el traslado a un punto seguro, el que está en el Colegio de Farmacéuticos. Precisamente lo que aprovecho es para invitar a todos los oyentes a que vayan a las páginas de esta empresa que se llama Punto Seguro, para que conozcan a dónde están ubicados y que reconozcan cerca de mi domicilio a dónde está el punto seguro más cercano. Lo que hay que hacer entonces es recoger esos residuos, llevarlos en una bolsa y depositarlos en el punto seguro, que es un basurero con un diseño muy particular, porque hay que proteger no solamente la disposición adecuada para que no se contamine el medio ambiente, sino también que no se roben los residuos de medicamentos porque son la materia prima para la falsificación de medicamentos, que dicho sea de paso, pues es importante también. Es otro de los tres principales problemas que se evitan con el descarte adecuado: la contaminación del medio ambiente, la falsificación de medicamentos y la generación de resistencia antimicrobiana que mencionaba yo anteriormente. Entonces, existe esta alternativa, pero también la Caja Costarricense de Seguro Social ha asumido su responsabilidad compartida y en las farmacias de cualquier país, yo como cliente de la caja puedo ir a devolver los medicamentos vencidos. Lamentablemente la caja, si bien es cierto, tiene este protocolo de recepción, solamente recibe medicamentos, no recibe empaques vacíos, aunque sean medicamentos de la caja, ¿verdad? Y mucho menos recibe si son medicamentos o empaques de otros medicamentos que no da la caja. Es decir, la caja tiene un servicio como muy propio, ¿verdad? Y también hay que decir que no en todas las farmacias, lamentablemente, la caja funciona recibiendo estos materiales. Entonces, aquí lo que yo siempre sugiero a las personas que me preguntan es lléveselos, si quieren llevarlos a la caja, llévelos a la caja, y si no se los reciben, por favor ponga una denuncia en la Contraloría de Servicios para que quede en evidencia de que hay, primero, que ya la caja tiene un protocolo propio interno de aceptación de esa responsabilidad, lo cual es maravilloso.
Sin embargo, la implementación de esa responsabilidad no se está haciendo eficientemente. Entonces, hay precisamente, ¿cómo se llama? Alternativas, tanto a nivel privado como a nivel público, en donde se satisface esta actividad. Entonces, lo que tenemos que hacer claramente es incorporar una conducta de responsabilidad para el descarte responsable de estos residuos. Pero, antes, Gustavo, nada más, doña Marisela Méndez, gracias, un saludo. Dice, tengo la sana costumbre de depositar envases, empaques y medicamentos sobrantes en los puntos seguros que hay. Y doña Janet Cordero dice también, yo hago ecobloques con los empaques y los uso en jardines y proyectos, ¿verdad? Importante eso también. Estamos pidiendo a nuestros compañeros que por favor coloquen el enlace a la página de Punto Seguro para que también podamos ver lo que tiene, la información que tiene esa página y que además podamos incorporarlo como una práctica, ¿verdad? Para poder hacer también nuestra parte, asumir nuestra parte de la responsabilidad en el cuidado del agua. Doña Olga Quiroz dice, pregunta, ¿es el mismo tratamiento a residuos de productos de macrobióticas? Gracias, doña Olga. Sí, en realidad, vamos a ver, si hablamos de los empaques vacíos, sí es el mismo tratamiento porque los empaques de productos macrobióticos son prácticamente los mismos que los empaques que se utilizan en la industria farmacéutica, ¿verdad? Son blisters o son botellas, etcétera. Como el contenido prácticamente de los productos macrobióticos son plantas maceradas, pues no hay que preocuparse mucho por ese contenido. Pero con el material de empaque vacío sí es el mismo. Y quiero hacer un comentario a la pregunta, al comentario que hacía doña Janet, me parece, de los ecobloques, porque es importante, doña Janet, que considere que cuando nosotros agregamos blisters, es decir, el empaquecito vacío de ese plástico con aluminio a los ecobloques, eso cuesta mucho compactarlo al nivel que se necesita para que el ecobloque funcione adecuadamente. Entonces, nuestra recomendación es mejor disponer esos residuos de empaques de medicamentos o blisters particularmente en una forma, ya sea en el punto seguro o dirigirlo a la caja de seguro social. Gustavo, nos quedan aproximadamente como unos 6, 7 o 8 minutos y quisiera aprovechar para estas otras dos columnas vertebrales que decías del tema de la contaminación, ¿verdad? Decías la contaminación evidentemente en el agua, la resistencia antimicrobiana, que ya no la explicaste, que no en balde está el movimiento One Health, ¿verdad? Una sola salud a nivel mundial, donde todo esto colabora. Si no queremos más COVID, ¿verdad? Entre seres humanos, o no queremos más pandemias, bueno, empecemos por ahí, empecemos porque tenemos que entender que es una sola salud. Lo que le pase a los animales, ¿verdad? La gripe aviar y cuántas otras enfermedades no provienen precisamente de resistencias en la parte animal. Pero quería preguntarte un poquitito más por esto que dejaste dicho, que me parece fundamental el tema, para que nos expliques cómo funciona la parte, digamos, desgraciadamente todos los seres humanos, ¿verdad? No todos, pero los seres humanos tenemos esa disposición a la maldad. Entonces, ¿por qué un empaque desechado termina siendo algo que el crimen organizado utiliza? ¿Verdad? Claro. Esa era la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, esto, cuando uno ve el nivel del uso de medicamentos, la cantidad de prescripciones ¿cómo se llama? De recetas médicas que se despachan en Costa Rica, que vos tenés el dato, esto es, o sea, monstruoso, para ponerlo en términos reales, digamos, el volumen de medicamentos que se están utilizando en Costa Rica. Entonces, un poco como para entender, ¿verdad? Que esto no todo es un tema de contaminación, que es importantísimo y que efectivamente nos va a dar en la cara, pero que también tiene otra parte que vale la pena también abordarla. Y lo segundo, entender el volumen de qué significa este problema en nuestro país.
Claro, y es vital porque ese segundo impacto que es la falsificación de medicamentos es una realidad, así documentada y anualmente presentada por el Instituto de Seguridad Farmacéutica en Estados Unidos y la FDA y la Interpol, y todo el mundo participa en el tema de la captura de oferta de medicamentos falsificados. Y entonces pensemos en que cuando nosotros descartamos los materiales de empaque o medicamentos per se que no nos tomamos a la basura tradicional con los residuos ordinarios, esa bolsa de basura llega a un lugar que no necesariamente, dicho sea de paso, y eso es otra de las reflexiones que hay que hacer, no se gestiona adecuadamente esa bolsa de residuos. Entonces esa bolsa de residuos se abre, se rompe y todo lo interior queda expuesto. Y entonces en los botaderos a cielo abierto cuando se mandan materiales de empaque para reciclar en la estación de reciclaje, se valoriza mucho y los delincuentes pagan muy bien esos materiales para recuperarlos y hacer ya sea ingeniería inversa, es decir, ver cómo es la caja, ver los logotipos, ver los sellos de seguridad, incorporar el código el lote de fabricación, la fecha de vencimiento para en sus propios procesos de fabricación de producto farmacéutico falsificado, incorporar esa información que entonces haga parecer al producto más Claro. original, ¿verdad? Por supuesto que los falsificadores tienen tecnología impresionante y la calidad de la falsificación es muy buena y no se puede diferenciar a simple vista. Aquí lo que hay que hacer es advertir a las personas que adquieren medicamentos de alguna forma, obviamente que no adquieran a través de Internet medicamentos, a menos de que sea la forma a través de un sitio web que yo compre a una farmacia a la cual yo puedo ir físicamente a reclamar, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si yo me meto ahí al marketplace y digo quiero comprar unas acetaminofén, pues me aparecerán por montones ofertas que son medicamentos falsificados en una buena proporción. Y lo otro es que efectivamente la caja es una garantía de acceso a los medicamentos para nuestro país y sin embargo hay cuestionamientos que hay que hacer o reflexiones que hay que hacer más que cuestionamientos porque anualmente la caja, por ejemplo, en el año 2024 despachó más de 124 millones de recetas de medicamentos para 5 millones de personas que somos en este país. 124 millones de recetas y una receta pueden ser 10 acetaminofén o pueden ser 60 o 90 si se toman 2 o 3 veces al día de cualquier medicamento. Entonces, es importante reconocer que la caja provee muchísima cantidad de medicamentos y lo que se está viendo, y con esto termino, lo que se está viendo es que las personas no se toman los tratamientos de la caja y los descartan íntegros. Entonces ahí viene un cuarto problema que tenemos que analizar a través de esta reflexión es qué tan eficiente está siendo toda la inversión de salud que desarrolla la caja Claro. para que el último eslabón de la cadena, Claro. que es que el paciente se tome los medicamentos, no se cumpla. Y entonces Claro. todo ese esfuerzo simplemente se va a la basura, literalmente, ¿verdad? Claro. Doña Marisela nos dice, y estoy completamente de acuerdo, importante difundir más esta información y colocar más puntos seguros. Recuérdenos, por favor, don Gustavo, estamos ya colocando el enlace a la página. ¿Qué es punto seguro y dónde podemos más o menos ubicarlos? ¿Y cuál es la labor que realizan en estos 2 minutos que nos quedan? Claro, con muchísimo gusto. Punto Seguro es una empresa, la única empresa, dicho sea de paso, la cuarta empresa a nivel latinoamericano que desarrolla este tipo de servicio, la única en nuestro país y la única en Centroamérica, que brinda una oportunidad para que los consumidores finales de los medicamentos podamos descartar responsablemente y que quedemos tranquilos de que ese residuo va a tener un tratamiento adecuado de acuerdo a lo que la ley establece para ese tipo de residuos. Están los recolectores en todo el país. Yo lo que les recomiendo es que vayan a la página de Facebook o de Instagram de Punto Seguro Costa Rica y identifiquen a dónde están los puntos seguros. Ahí en el apartado de fotos
se tiene una carpeta con las ubicaciones por provincia y ahí entonces yo puedo ir a buscar cuál punto seguro está más cerca de mi domicilio. Y lo que se hace es que se recoge ese residuo y se hace un tratamiento y una disposición final a través de un gestor autorizado que se llama Manejo Profesional de Desechos. Es una empresa que tiene 25 años de estar en el mercado nacional brindando este tipo de servicios y responsablemente hace un tratamiento de los residuos para que se cumpla lo que está establecido por el Ministerio de Salud. Se pueden llevar blister, cajas, Sí, medicamentos, todo. No hay todo, ningún tratamiento especial que tengamos que hacer en casa no. antes de llevarlo al punto. No, la lógica de este tipo de servicios es que la persona lleve los residuos tal cual los tiene en la casa y los deposite y la empresa se encarga de hacer la segregación que se tenga que hacer y el tratamiento que se tiene que hacer. Mientras más fácil sea para el usuario final, mejor se Correcto, adopta el servicio, ¿verdad? Entonces, correcto. no hay que hacer Muchísimas nada, no hay que gracias. Sí. separar nada. Con Ok, muchísimo gusto. perfecto. Sí, es importante saberlo, además, ¿verdad? No nos cuesta nada incorporar esa práctica en nuestra vida cotidiana, sabiendo que el impacto de no hacerlo es muy gravoso para la salud pública, la salud personal de nuestra familia, además, y que, bueno, hay un tema también ambiental que nos lo exige. Creo que hay una lección, un aprendizaje importante que hemos recibido esta mañana con información muy valiosa, porque efectivamente creo que no caemos en cuenta que a veces esas prácticas que podrían ser cualquier cosa para nosotros están generando un impacto importante en la salud pública y en el ambiente. Muchas gracias, don Gustavo, por acompañarnos esta mañana, por darnos toda esta información para incorporar como una buena práctica individual y familiar. Ujú. Y a ustedes también, gracias por sus preguntas, sus comentarios. Ahí vamos a dejar la información de Punto Seguro para que puedan verificar cuál es el punto más cercano a donde están ustedes también para que hagamos esas pequeñas, grandes transformaciones. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Luego. Hemos presentado Desayunos de Radio Universidad, el programa que analiza la realidad política, económica y social de Costa Rica y el mundo. Desayunos de Radio Universidad, 25 años. La opinión inteligente, bien informada, de profundidad. Radio Universidad, música clásica y más.